Según un estudio, El Salvador es el cuarto país con mayor contaminación en el aire en Latinoamérica. El informe presenta datos sobre el material particulado generado por actividades como la quema de combustibles, el humo de fábricas, entre otras cosas. ¿Sabes cuánto daño te hace aspirar un aire de mala calidad? Según un estudio que explora la calidad del aire, El Salvador es el cuarto país con el aire más contaminado en Latinoamérica, solo superado por Guatemala, México y Guyana, siendo así el segundo país con el aire más contaminado en Centroamérica. Nuestro país se encuentra en el puesto 56 en el ranking global de 138 países examinados. Este informe evalúa la calidad del aire a nivel global y presenta datos sobre el PM2.5. Pero, ¿qué es el PM2.5? Se le llama material particulado y son pequeñas partículas que se encuentran en el aire que miden menos de 2.5 micrómetros, más o menos 20 veces más pequeñas que un cabello humano, por lo que puedes aspirarlas muy fácilmente y así ingresar a los pulmones. Este material pues se nos mete por la nariz, ¿verdad? Y puede llegar incluso a la sangre. Llega a las áreas más recónditas de los pulmones y a la sangre. Y entonces puede tener efectos nocivos. Bueno, de hecho tienen efectos nocivos en la salud, tienen efectos nocivos en nuestro sistema respiratorio y algunos cuando se respiran en grandes cantidades y durante mucho tiempo pueden afectar, según parece, incluso el corazón y otros órganos. A todos nos afecta, ¿verdad? El que podamos estar aspirando material particulado o polvos extraños de producto del medio ambiente, ¿no? Pero obviamente en personas que tienen enfermedades crónicas pulmonares son las de mayor riesgo, personas asmáticas, personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los niños son más vulnerables debido a que su sistema de defensa también, dependiendo de la edad, sobre todo entre más pequeños, está más inmaduro, por lo tanto son más susceptibles a que este tipo de material extraño pueda causar algún tipo de problema. Lo mismo aquellos pacientes que son alérgicos, pero igual todos de alguna manera nos podemos ver afectados en mayor o menor grado al estar respirando un medio ambiente contaminado, ¿no? Según un informe sobre el estado del aire a nivel mundial, en 2021 la contaminación en el aire fue el segundo factor de riesgo de muerte. El 58% de estas muertes fueron ocasionadas por el material particulado y un 38% se deben a la contaminación doméstica del aire, que proviene de actividades como cocinar con leña, entre otras. Aunque el material particulado se crea a partir de muchas actividades humanas, hay acciones que crean más contaminación en el aire que otras. Luego el material particulado también viene de polvo, ¿verdad? De partículas de polvo. Prácticamente todas las actividades humanas, pues de una u otra manera generamos contaminación. Quemar basura en las calles, bueno, los quemas de cultivos que hacen a veces sí pueden ser un poquito más fuertes porque son más grandes las áreas que abarcan. Entonces sí, la quema de productos, de cosas, de basura o desechos, desperdicios, también contribuye a la liberación sobre todo de material particulado, porque son esas pequeñas partículas que a veces ni vemos, el humo, el polvo, sí vienen a contribuir a la contaminación que tenemos. Pero la principal que más afecta el aire son las emisiones de fuentes móviles, porque andan por todos lados y son tantos vehículos los que están en la calle, y muchos sin pasar ningún control de calidad para sus emisiones. Nunca se ha llegado a concretar ningún reglamento para fuentes móviles. De repente, por ejemplo, cuando querés comprar un vehículo y traerlo, hay que pasar por una serie de emisiones. De repente haces una vez eso y ya de ahí se te olvida. Entonces no existe como algo periódico de decir cada cierto tiempo hay que estarle midiendo las emisiones, hay que estar regulando la eficiencia del motor, etc. La Organización Mundial de la Salud recomienda que el nivel anual promedio de material particulado no supere los 5 microgramos por metro cúbico. Según el Informe Mundial sobre la Calidad del Aire de 2024, El Salvador tiene de 3 a 5 veces más material particulado de lo recomendado por la OMS. Asimismo, el estudio presenta que las ciudades del país con más contaminación en el aire son San Salvador y La Unión. Según la ONU, el acceso a un ambiente limpio y saludable es un derecho humano universal, por lo que es crucial que los estados regulen las fuentes contaminantes y busquen alternativas para contrarrestar esta contaminación. Mucho tiene que ver también
las regulaciones que tienen con las fábricas, por ejemplo, porque las emisiones que se tienen en los procesos productivos pues tienen una gran carga de contaminantes, pero hay mucha tecnología que permite filtrar esos gases antes de lanzarlos al aire. Hay una ley de emisiones puntuales, algunos lo cumplen, otros tal vez no tan bien, ¿verdad? Pero también es interesante que cuando vemos nuestra normativa o nuestra reglamentación comparada con otros países, nosotros somos más permisivos en cuanto a las cantidades de contaminación que se permite tirar al aire. Ese es por un lado. Por otro, es la gran cantidad de vehículos que tenemos. Somos un país tan pequeño y nuestro parque vehicular, 1 millón con cuanto más, en nuestras callecitas tan chiquititas, y esa cantidad, esa concentración de emisiones móviles que tenemos hace que esté tan contaminado. Todas las personas estamos expuestas a este tipo de contaminación, pero la exposición varía entre las condiciones ambientales en las que estés, la ubicación y tu entorno. Si nos informan de una manera oportuna y temprana que la calidad del aire no es la mejor en un día X, pues ese día, sobre todo estas personas que tienen factores de riesgo, evitar salir. Y segundo, si van a salir, utilizar mascarilla para disminuir la exposición a este material particulado, ¿no? El Ministerio de Medio Ambiente monitorea y clasifica la calidad del aire en el área metropolitana de San Salvador desde peligroso, muy dañina a la salud, no satisfactoria, satisfactoria y buena. Hasta el 20 de abril de 2025, la calidad del aire fue satisfactoria, a excepción del 18 de abril, que fue no satisfactoria. ¿Qué se puede hacer para mejorar la calidad del aire? En los países más desarrollados, número 1, las legislaciones son más fuertes, más inflexibles, los combustibles están mejor regulados y sobre todo los transportes públicos son más eficientes. Tienen metro, tienen autobuses. Yo creo que hay que empezar por reducir la cantidad de vehículos que andan en la calle. Promovamos al transporte público digno. Pudiéramos caminar más, usar menos nuestro vehículo. Nuestro país no está hecho para caminar. Acá difícilmente vamos a decir me voy a ir a mi casa a pie porque no hay calles, no hay condiciones para caminar, no hay ni acera porque nuestro país no está preparado para que caminemos. Lugares en que no existe una acera. Todo eso pues nos limita mucho las opciones que tenemos para caminar. De alguna manera incentivando a no usar tanto carro privado, sino más transporte público, más caminar, más bicicleta, se vería reflejado pues en la calidad del aire también. Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, hasta principios de abril de este año, la cantidad de vehículos en nuestro país era de 1.906.582. Todos estos generan emisiones que ocasionan gran parte de la contaminación en el aire. Ese es la gallina de los huevos de oro, es cómo hacemos para que la gente ande menos en carro. Y de momento no hay forma. O sea, a mediano plazo, El Salvador va a seguir siendo contaminado en gran medida por el transporte de personas y de mercancías, porque no hay alternativas de movilidad, ¿verdad? Una de las formas de disminuir eso es que la gente se mueva hacia el transporte colectivo, que también contamina. Pero cuando usted reparte la cantidad de contaminación per cápita entre un bus y un carro, la comparación es brutal. Es la forma más eficiente de moverse, es transporte público. Pero para pasar a la gente transporte público es un problema. El transporte rey es el vehículo. Y no existe un modo de transporte que sea tratado tan bien como el vehículo. Si pudiese hacerse un gráfico de cuánto dinero se le dedica a mejorar calles y cuánto dinero se le dedica a mejorar aceras. Tienen que mejorar, por ejemplo, su continuidad, es decir, tener aceras con superficies continuas. No es un lujo, es que así debe de ser. Si mejoramos las aceras, podríamos tener una mejor calidad de vida para todos, porque la gente caminaría más. Nosotros caminamos bien poco. Cuando se puede caminar, hay que caminar. Cuando se puede ir a algún lugar, por ejemplo, ir a una tienda que está muy cerca, hay que hacerlo a pie. Hace un par de años hicieron varias ciclorrutas y realmente nadie pasa por esas ciclorrutas. Hay metodologías para establecer cuál sería la mejor ruta o qué población está más dispuesta a cambiar de transporte, en este caso bicicleta,
transporte, y eso lo que se traduce es en una oportunidad perdida, porque luego la gente dice, hey, ¿por qué no hacemos más ciclorrutas? No, si ya se hicieron unas y nadie las ocupa. Bueno, pero es que ¿quién dijo que le dicen ahí? Eso se llama una oportunidad perdida para invertir en otros modos que no sea el carro. Aunque la contaminación en el aire se debe a varios factores, es crucial implementar políticas que regulen las fuentes que más contaminan, usar menos vehículos, así como mejorar el transporte público, ya que esto no solo ayudaría a mejorar la calidad del aire y del medio ambiente, sino también nuestra salud y la calidad de vida al tener una movilidad más segura y eficiente. Trabajo y dignidad. Se suele decir que todos los trabajos son dignos. Sin embargo, muchos sectores y dinámicas de la sociedad niegan dicha dignidad. La explotación, los bajos salarios, la profunda desigualdad en el reconocimiento de los mismos son realidades innegables. Algunas actividades laborales se consideran inferiores o menos dignas, otras, en cambio, son mejor valoradas y se les asigna una recompensa económica muy superior. Aunque toda labor responde a una necesidad social, por tanto, está dotada de la misma dignidad, la consideración social, la valoración económica e incluso el trato con el trabajador dependen de factores allende la dignidad. Generalmente, los salarios son el resultado de un cálculo de costos y beneficios. Cálculos, con frecuencia, ligados al afán de lucro o a las conveniencias políticas cuando quien contrata es el Estado. En El Salvador se excluye de las redes básicas de protección social a los campesinos, a las trabajadoras del hogar y a un gran número de pequeños empresarios y comerciantes del sector informal. Salarios de más de 20 veces el salario mínimo son frecuentes en las empresas grandes y se justifican desde la supuesta productividad económica del cargo que se ostenta. Si todos los trabajos son necesarios para la producción de riqueza, las diferencias no deberían ser tan enormes. Y si lo son, el Estado está moralmente obligado a reducirlas a través del impuesto sobre la renta. En la actualidad, fiel a la tradición discriminatoria del valor del trabajo, el gobierno de Bukele está proponiendo un aumento del 12% al salario mínimo, luego de 4 años de mantenerlo sin cambios a pesar del encarecimiento de la canasta básica alimentaria. Dado que existen diversos salarios mínimos y que los trabajadores del campo son discriminados y tienen un salario menor, un 12% de aumento a todos los salarios mínimos ampliará la brecha entre el campo y la ciudad. En la práctica, el salario mínimo urbano tendrá un aumento que duplica al del mínimo rural. El 1 de mayo los trabajadores protestaron porque, a su juicio, el 12% no cubre el alto costo de la vida. Y tienen razón. Los despidos masivos en el Estado y los desalojos de vendedores informales han contribuido al empobrecimiento de muchos. La exigencia de un mayor aumento al salario mínimo es justa, pero llama la atención que se olvide o no se reclame con la debida fuerza la ratificación del Convenio 189 de la OIT, que da a las trabajadoras del hogar las mismas condiciones y prestaciones de las que goza el resto de la población económicamente activa. Impacta también negativamente que los trabajadores formales no defiendan a los trabajadores informales, ni propongan una inclusión de los mismos en las redes de protección social, ni exijan reformas drásticas al Código de Trabajo a favor de ellos. Aunque trabajo y capital son necesarios en la producción de bienestar, en el pensamiento de la Iglesia Católica el trabajo tiene mayor dignidad que el capital por una sencilla razón. El trabajo es una dimensión humana fundamental, nos hace personas. El capital suele despersonalizar. El hecho de que en El Salvador se viole la dignidad del trabajo humano, impidiendo a muchos salir de la pobreza y la vulnerabilidad, debe llevar a mayor reflexión y a mayor compromiso con un cambio social y unas reformas que respondan a la dignidad de todos. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. Gusto de estar con ustedes de nuevo. En las semanas pasadas hablamos del Papa Francisco, porque falleció y lo recordamos de diversas maneras, ¿verdad?
Hoy nos toca hablar del Papa León XIV. Es el nuevo Papa y bueno, fue elegido en estos días, ¿verdad? Ha sido convocado el cónclave, es el lugar donde los cardenales lo eligen, y en prácticamente un día, porque hubo una elección el miércoles, creo, otra el jueves, y a la tercera del jueves son una el primer día y 4 el segundo día. A la tercera del segundo día salió elegido. Es un sacerdote, obispo norteamericano, miembro de la Orden de los Agustinos y que estuvo mucho tiempo en el Perú. Tiene la nacionalidad peruana también, además de la gringa. Es una persona bien preparada, es decir, muy cercana a los pobres, al pueblo, muy cercano al Papa Francisco. Hay una interpretación, ¿verdad? Pero que es interesante porque uno de los más cercanos a San Francisco de Asís era el hermano León, que incluso le escribió algunas bendiciones y fue testigo de muchas cosas de San Francisco. Y entonces decían, bueno, pues como heredero de Francisco, elige el nombre de León, que fue uno de los compañeros de San Francisco. Es una interpretación, no sabemos. La otra posibilidad es que se haya fijado especialmente en León XIII, que fue un papa que abrió las puertas de la Iglesia y que comenzó un nuevo lenguaje en la Iglesia. La Iglesia estaba acostumbrada a funcionar desde el poder, por todo el tema de los reinos y la Edad Media, etcétera. Recuerden que la Iglesia había tenido los estados pontificios que se llamaban. El Papa era supremo guía espiritual y al mismo tiempo rey temporal en aquellos tiempos, ¿verdad? Bueno, hasta el siglo XIX, hasta hace prácticamente, hablemos de 200 años. Entonces, pues la Iglesia estaba acostumbrada a funcionar desde el poder, digamos. León XIII, ya sin estados pontificios, el anterior a él fue el que le quitaron los estados pontificios y gracias a Dios que los quitaron, ¿verdad? Pero el siguiente fue el primero que empezó a hablar como mucho más dialogando, no mandando, no tanto mandando, no tanto condenando, sino dialogando. Y dialogando sobre los problemas del mundo actual. La primera gran carta de la doctrina social de la Iglesia, carta así oficial de los pontífices, es la carta de León XIII que se llama De las cosas nuevas. Es decir, la Iglesia tiene que estar en la novedad de los tiempos y tiene que estar creando novedad también, la novedad del amor, de la concordia, de la alegría, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues, también otra interpretación de por qué eligió el nombre de León es por León XIII, que a finales del siglo XIX realizó ese cambio profundo en la Iglesia, de empezar a hablar de otra manera, no desde las condenas, como habían hecho los papas anteriores, sino desde el diálogo con las realidades nuevas de la historia humana. Bien, cualquiera de las dos interpretaciones nos da un gran consuelo, ¿verdad? Es decir, evidentemente los papas no eligen nombre al capricho ni por sorteo, ¿verdad? Sino porque quieren comunicar un deseo profundo de sus vidas, ¿verdad? Y en el caso del Papa León XIV, pues es evidente que es cualquiera de estas dos realidades pues están ahí, ¿verdad? Ciertamente, por ejemplo, yo estoy seguro que, por poner otros dos papas con nombre León que conozco, León Magno, pudiera ser que tuviera devoción a San León Magno. San León Magno fue un gran papa, el primer papa con el nombre León, en la historia de la Iglesia. Fue un gran papa y además un papa que defendió a la Iglesia frente a los ataques de los grupos del norte de Europa que asolaban el Imperio Romano, los territorios del Imperio Romano, ¿verdad? Y el Papa defendió mucho a la Iglesia y contribuyó también a la conversión de muchos de estos pueblos del norte de Europa. En vez de
en vez de pelear con ellos, convertir, ¿verdad? Famosa una entrevista del Papa León Magno con Atila, el rey de los hunos, un grupo de pueblos del norte que arrasaba con Europa, que llegó frente a Roma. El Papa salió a hablar con él y Atila se retiró, ¿verdad?, de Roma sin saquearla y sin agredirla. Algunos dicen que hasta se convirtió. Hay películas de eso y tal, pero las películas no son historia real, ¿verdad? Pero sí es un papa muy importante en la iglesia, pero queda muy lejano. Yo creo que de querer imitar a algún papa sería a León XIII. Bueno, pues evidentemente, como todo buen cristiano, pues imitar a un papa santo como fue San León I, pues es también una posibilidad, pero yo creo que en todo caso sería más interior. Y ciertamente otro de los leones que conozco, ¿verdad?, es León X. Y León X fue el papa que con sus actitudes, ¿verdad?, provocó que no hubiera diálogo en el caso de Lutero y de la Reforma Protestante. Realmente fue un mal papa, ¿verdad? Vamos a decirlo así, simple y sencillamente. Pues ciertamente no es por el Papa León X que el Papa León XIV ha agarrado este nombre, sino por otros papas pues realmente buenos y santos, y además muy dialogantes con el mundo en que vivían. Eso es un consuelo, ¿verdad? Y la interpretación que decía San Francisco, una interpretación bonita. Pero vamos a nuestras cosas de aquí del país y vamos a ver cómo las pasamos rápidamente para no pasarnos demasiado del tiempo. Los chorros sigue afectando al país y de un modo inusual, ¿verdad? Con buses gratuitos, con buceros detenidos, en fin, ha habido todo un relajo en torno a eso. Uno tiene la impresión de que no se planifica bien las cosas, ¿verdad? Se anuncian de un día para otro, se cae, después de que lo habían arreglado ya se vuelve a caer, la tierra ahí sobre los chorros. Es decir, hay que acostumbrarse a gobernar de un modo más pausado, más reflexivo y más organizado, es decir, teniendo en cuenta estudios científicos, dialogando con la gente, etcétera. Este modo apresurado, autoritario, desorganizado de gobernar no es el mejor, ¿verdad? El tráfico en algunos momentos se vuelve insoportable por esta situación de los chorros, pero pues quería comentar brevemente el tema del metrocable, ¿verdad? Metrocable con góndolas que ocupan 6 personas nada más, no nos va a solucionar el problema del tráfico. Es algo pues más como turístico. ¿Quién va a ir al metrocable? Pues turistas que quieren ver El Salvador desde arriba, ¿verdad? O San Salvador desde arriba. Ojalá se planifiquen. Es muy caro y es de larga construcción, pero un metro, un subterráneo, sí aliviaría profundamente los problemas de tráfico en nuestra ciudad. Y hacia ahí han ido todas las grandes urbes. Ojalá se pensara, se planificara. Como digo, es algo de largo plazo, pero un gobernante no tiene que dar resultados inmediatos, sino tiene que dar resultados en la historia, ¿verdad? Y el metro sería un resultado en la historia de El Salvador, ¿verdad? Y un resultado eficaz, real y bueno. Caro, como digo, pero buscar recursos, planificar el tiempo en que se puede ir haciendo, hacerlo bien, ¿verdad?, es indispensable. Una cosa escandalosa siempre con estos temas de la seguridad es que el vicepresidente salió hablando de que las cárceles de aquí prestan un servicio de alojo penitenciario. La verdad que eso de alojo penitenciario, primero no es nada técnico, ¿verdad? Es una frase, y una frase un poco vacía. Es decir, lo que están haciendo es encarcelar personas, privando de libertad a personas extranjeras que no cometieron ningún delito en El Salvador y que muchas de ellas son enviadas aquí a la fuerza y que solo existe contra ellas una acusación policial, ni siquiera una acusación judicial, ¿verdad? Ni siquiera un proceso judicial. Es decir,
no es un alojamiento carcelario, es una violación de la Constitución salvadoreña, lo que se está haciendo en muchos casos, ¿verdad? Entonces, los salvadoreños solemos decir que no nos den paja, ¿va? Bueno, pues esto del alojamiento penitenciario son esas cosas a las que podemos contestar de esa manera, ¿verdad? También una cosa que hay que solidarizarse con ellos y buscar soluciones. El juez 2 del Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla ordenó el desalojo de 2 inmuebles de la cooperativa El Bosque. Esto afecta a 293 familias que viven en el centro del cantón El Triunfo, en Santa Tecla. Bueno, ojalá se llegue a un acuerdo con estas personas. Evidentemente puede haber problemas de deudas, etcétera, pero lo que no podemos es a los campesinos, que es la gente más sufrida y más empobrecida de nuestro país, tratarla mal, ¿verdad? Es decir, hay que buscar formas realmente de solucionar este tipo de conflictos sin expulsar a la gente de aquello que les da de comer. La seguridad y la soberanía alimentaria son muy importantes para el país, dependen en parte de los campesinos, y es injusto tratar a los campesinos así, y es injusto tratar mal a los campesinos, porque tratar mal a los campesinos es tratar mal al país. Nosotros nos alimentamos con los frijoles y el maíz que ellos producen, ¿verdad? Entonces tenemos que tener consideración y buscar soluciones a los problemas que surjan. También, pues, una cosa curiosa ya para terminar, Trump ha convertido en secreto de Estado el caso Kilmar. Kilmar, recuerden, hemos hablado aquí varias veces, es un salvadoreño que ha sido expulsado de Estados Unidos contra la posición de los jueces, desobedeciendo órdenes judiciales. Y sigue habiendo un problema judicial ahí, pues para no tener escándalo, este señor Trump, que quiere mandar a su gusto en todo lo que se le antoja, pues este señor Trump ha decidido convertir en secreto de Estado. Miren, un pobre salvadoreño, porque es una persona, no era millonario allí en Estados Unidos, fuera millonario no le hubiera pasado esto. Es una persona sencilla, pobre, y dice uno, bueno, es decir, convertir el caso de él, una expulsión por un error, como han dicho ellos mismos, los norteamericanos, convertir esta expulsión en un secreto de Estado, eso es como una locura, ¿verdad? Es estar mal de la cabeza, creo yo, en un mundo en que pide transparencia, buena información, etcétera, ¿verdad? Es decir, es ganas de ocultar y de sepultar una injusticia en el olvido. Esto los salvadoreños no deberíamos permitirlo, ciertamente. Yo ya he dicho aquí, en El Salvador, Kilmar tendría que estar en libertad. Es salvadoreño, tiene los derechos de todo salvadoreño y en él se está violando el artículo 11, 12 y 13, 3 artículos, creo yo, no soy experto en la Constitución, pero ciertamente si uno lee la Constitución y la Constitución significa lo que dice, pues yo creo que se está violando el derecho de Kilmar. No debería estar preso y debían soltarlo ya. Volver a Estados Unidos depende de Estados Unidos, pero estar preso o libre en El Salvador depende de la legislación. Para un salvadoreño depende de la legislación salvadoreña, no de la legislación de los Estados Unidos y mucho menos de los caprichos de Trump. Entonces debería estar libre Kilmar. Ha habido incluso algunos tweets de el actual Papa, siendo cardenal, en que se queja de cómo el Estado norteamericano está tratando a Kilmar. Ojalá, ahora que lo felicitan al Papa, pues le escuchen, ¿verdad? Es decir, y no hagan lo que les dé la gana. Mucha felicitación y mucho rollo, pero después siguen con unas actitudes estos dirigentes norteamericanos que son vergonzosas. Y hasta aquí lo que tenía que decirles, y encomendemos al Papa, ¿verdad? Es una gran persona, yo creo que el Espíritu ha hablado con gran claridad y nos ha dado un Papa con todo el bagaje espiritual y apostólico
que necesitamos, pues encomendémoslo para que el Señor lo ayude siempre y nos ayude con Él a nosotros. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. El Auditorio Segundo Monte de la UCA fue escenario del lanzamiento del libro La montaña recordará sus nombres, un libro que narra las historias personales de hombres y mujeres que vivieron y lucharon durante la Guerra Civil en El Salvador desde los años 70 hasta los 90. El autor de este libro es Andrés McKinley, investigador y experto en temas de agua y minería de la UCA. En la historia de Harry Potter hay un conjuro, se lo voy a contar así rapidito, que se llama el Expecto Patronus. Para quienes hayan visto la peli o leído, se trata de un hechizo de protección y es un hechizo muy poderoso. Es para defenderse de peligros extremos. Entonces el mago o la maga convocan a su recuerdo más profundo y crean el conjuro. Lo más importante es que ese conjuro tiene que movilizar una emoción que permite hacer frente a un momento de oscuridad. Andrés nos está regalando hoy su Patronus. Y no solo su Patronus, sino que junto a Omar nos cuenta protagonistas de historias que también hacen un conjuro para enfrentarnos a este tiempo de oscuridad. Nos cuentan sobre una época en donde vivimos y nos enfrentamos a los peores temores que tenemos. Porque una guerra es eso. La guerra y sus horrores sucedió acá y no queremos que la oscuridad vuelva. Por eso vamos a escuchar ahora este conjuro, para alejar la oscuridad, para pedirle a Andrés que haga este Patronus, para recordar tercamente, con alegría, con rabia, con dolor, para recordar siempre. Aquí hay vida, historia, esperanza, sufrimientos también. Testimonios de 16 compañeros y compañeras que nos cuentan de primera mano lo que vivieron en tiempos del conflicto. Y yo digo, no puede haber verdad sin oír la voz de los agraviados por la mentira. Y este libro recoge implícitamente la vida de mucha gente, pero hay 16 testimonios que nos cuentan su testimonio. Testimonio es testigo, va, de lo que vieron, de lo que vivieron. Este proyecto, este librito es una respuesta, ¿verdad?, a una narrativa oficial que nos quiere convencer de que la guerra civil de los años 70, 80 y principios de 90 era una farsa, que las causas no tenía nada que ver con la realidad de este país, sino que eran impuestos por fuerzas externas. Compañeros y compañeras, no nos aburrimos de volver a escribir esta historia cada vez que alguien surge para tratar de distorsionarla o tratar de borrarla. Tratar de decirnos que no es importante, que ya ha venido una nueva realidad para salvar El Salvador. Ya no nos aburrimos en volver a escribir esta historia y presentar la verdad para defender la memoria histórica del Salvador. Pueden adquirir un ejemplar del libro La montaña recordará sus nombres en Librería de la UCA. ¿Te enteraste de lo que pasó con el defalco de Cosamia Chromatic? ¡Qué yuca lo que está pasando! Cosamia Chromatic. No, hombre, es Cosavi y Acomati. Es mejor que te informes bien porque es un tema serio. Es que algo así vi en redes sociales. Bueno, es que los nombres se parecen. Sí, pero es mejor estar bien informado. En Informando Construimos Ciudadanía te cuentan todo el caso con hechos reales. ¿Informando qué? Informando Construimos Ciudadanía. Mira, te voy a enseñar.
En esta página aprendes acerca de derechos humanos, política y muchas cosas más a través de datos. ¿Y qué tal si no me gusta leer? Pues hay videos, y si no te gustan los videos largos, también tenemos videos cortos. ¿Y si quiero algo aún más rápido? Todavía más fácil, hay infografías que tienen resumida toda la información y así no hay excusas. Ok, ya me vas convenciendo. Es más, fíjate que ahorita mismo voy a entrar. Desde 2008, el canal de YouTube de Audiovisuales UCA ha sido un espacio para contar historias, aprender y velar por el bien común de nuestros hermanos salvadoreños. Con más de 5.600 videos publicados, hemos caminado al lado de nuestra audiencia informando y transformando nuestra realidad para un mejor El Salvador. Ese camino finalmente nos ha traído hasta aquí. Hemos llegado a los 100.000 suscriptores en YouTube. Cada reproducción, cada comentario y cada pulgar arriba nos ha motivado a seguir adelante para alcanzar esta meta. Este es el principio de lo que queremos lograr, pero jamás habríamos llegado tan lejos si no fuera por cada uno de nuestros espectadores. 100.000 gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en este viaje. Creo que en los últimos meses todos hemos experimentado que el dinero ya no alcanza. Y es que no es para menos, todo está más caro. La comida, la gasolina, las casas y ni hablar de los alquileres. Y aunque todo esto ha aumentado, no se puede decir lo mismo de los salarios. Por eso hoy salimos a preguntar ¿cuánto dinero necesitas para sobrevivir en el mes? ¿Y de cuánto crees que debería ser el salario mínimo para que alcance a cubrir todas tus necesidades? Para mí un salario competitivo sería por lo menos de unos $550. El salario mínimo tendría que andar arriba de los $500, $500, $600 aproximadamente. Pues mínimo, como está la situación, unos $600. Y igual para sobrevivir $600 o 700. Pienso que el salario mínimo para subsistir a nosotros los jóvenes debería ser alrededor de $500. Tiene que ser por lo menos unos $500 si se está pagando vivienda. Tomando en cuenta que una canasta básica casi es un poquito más de la mitad de un sueldo básico, sin contar casi solo los pasajes, sino que comida, gasto de luz, agua. A mi consideración quizás de $500 para arriba se podría considerar ya sobrevivir con un poquito más de tranquilidad. En mi caso serían por lo menos unos 900 al mes. Unos 500 para ir sobrepasando, no va a los lujos, va. Porque sí, es cierto, está muy bajo y como aquí solo es billete y uno, el sueldo no le sube. Pero a todos se le sube menos al sueldo de uno. De unos 450 o 500 por cómo está de cara la vida. No alcanza el salario mínimo y muchos pues van a rayita, ¿verdad? Deberían de nivelarlo a unos $500, digo yo. Creo que deberían de ser una nivelación total, no escalafonada, que el sector agrícola una cosa, que el sector comercio otra, industria otra, no, tiene que ser una nivelación general para que todos gocemos del privilegio, pues, de un buen salario y digno, ¿verdad? Por lo menos $700, $800 pagando casa, ¿verdad? Y la canasta básica, los niños y todo eso. Entonces, pero por lo menos 500. De unos $700, no nos alcanza el mínimo de $360, me parece que es. No nos alcanza. Bueno, si hablamos ya de el alquiler, lo que se consume semanalmente de comida, unos 800, porque ahora el alquiler está muy caro. Mínimo unos $500, mínimo. Y se debería de revisar la canasta básica porque en Costa Rica incluye más cosas que la que incluye acá. La canasta básica sí está muy elevada y lo que uno gana solo en los recibos se va más. Entonces sí, entre 450 o 500 la verdad, eso está lo que necesitamos. Y eso que no tengo hijos ni familia, ya una persona con familia y así con más necesidades sí, a necesitar más. ¿Y vos, de cuánto crees que debería ser el salario mínimo en El Salvador? ¿Qué opinas sobre este tema? Si querés enterarte de más, búscanos en todas nuestras redes sociales como Audiovisuales UCA y no te pierdas el próximo programa.
¿Estás pensando en migrar en los próximos días? Quizás tu situación económica se ha vuelto insostenible y consideras que la única manera de tener un mejor futuro es yéndote a otro país. Si es así, pues te tengo información que podría interesarte. Ojo, desde Audiovisuales UCA no estamos fomentando para nada la migración. Solo queremos enseñarle algunas cosas a las personas que ya tomaron la decisión de hacerlo. Sabemos que migrar es una decisión difícil, pero recordad que es tu derecho y nadie te lo puede negar. Tenés que saber que aún siendo migrante, seguís teniendo derechos, a pesar de las adversidades migratorias que se podrían estar viviendo en otros países, por ejemplo en Estados Unidos. Si ya te embarcaste en este viaje, tené en mente que van a haber muchas personas que van a querer aprovecharse de vos, personas malas que van a querer hacerte cosas malas. Así que no confíes en muchas personas y por favor cuídate mucho. Recordate que al migrar seguís teniendo los mismos derechos que tenías cuando estabas en tu país, como el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y moral, el derecho a la libertad de movimiento, o sea que no te pueden penalizar por migrar. Tenés derecho a que no se te discrimine y principalmente tenés derecho a utilizar recursos ante una expulsión. Y probablemente me vas a preguntar, Alan, ¿es eso en serio? ¿Qué hago si me detienen? Pues si te detienen en otro país, recordate que tenés derecho a una asistencia consular o diplomática del país del que perteneces. Te aconsejamos que guardes en algún lugar seguro el número de teléfono del consulado del país al que perteneces, que está en el país que vas cruzando. Por ejemplo, si vas para Estados Unidos y sos de El Salvador, tenés que tener anotado por ahí el número del consulado salvadoreño que está en Guatemala, en México y en Estados Unidos, para que si te llegan a detener te comuniques con ellos inmediatamente. Recordá que tenés derecho de pedir un traductor en caso que no hables el idioma del país al que migraste. También tenés derecho a seguir todo este proceso en libertad, siempre y cuando se cumplan las medidas que garanticen que si te citan vas a llegar. Y si sufriste de alguna detención arbitraria, tenés derecho a una indemnización. Y si te llegan a detener en Estados Unidos, recordá que tenés derecho a no contestar ninguna pregunta hasta que tengas la asesoría de un abogado, porque eso de que todo lo que digas podría ser usado en tu contra es muy real. En el momento en el que te capturen, pedí una llamada y comunícate con un familiar o con el consulado. Recordá que ese también es tu derecho, aunque a veces se les olvide mencionártelo. Y mucho más importante, no firmes ningún documento sin la presencia de tu abogado. ¿Y ustedes ya sabían esto? Ya saben que si les gusta esta clase de contenido pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Aparecemos como Audiovisuales UCA. Y no se pierdan del programa la siguiente semana. No se pierda la próxima emisión de su programa Miradas. Cada mañana, esta ciudad despierta con prisa, con gente que corre y carga el miedo de llegar tarde. En las ciudades, moverse no es solo cuestión de transporte, es una lucha diaria, una carga emocional, un desgaste físico y económico que miles de personas enfrentan día a día.